Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo espero que estés muy bien y bueno, bienvenido a este nuevo video de las tres lecciones. Hoy vamos a estar mirando la lección número 6, que se llama Tu cita diaria con Dios. La vez pasada estuvimos hablando de esa cita diaria con Dios y hoy queremos reiterar, queremos ir un poco más allá, hablar de lo importante que es esa cita diaria con Dios. Y vamos a tomar dos clases, esta lección y la próxima. En esta lección vamos a hablar de la palabra de Dios, de pasar tiempo en la palabra de Dios. Y en la próxima vamos a estar hablando de la oración. Claves estas dos lecciones para tu crecimiento espiritual. Como siempre, asegúrate de haber hecho ya la lectura y el cuestionario de la lección. Si no lo has hecho para este video, ve y lo haces y después miras este video. ¿Listo? Cada cosa en su orden correcto. Además, para esta lección, entonces, que tengas tu Biblia lista, tu material del discipulado listo y un lápiz para tomar notas. ¿Listo? Si ya estamos así, bien, podemos comenzar. Y hoy vamos a estar hablando de la cita diaria con Dios. Les quiero compartir la pantalla para que vean la presentación. Recuerda aquí que tú vas a ver lo mismo que tú tienes en tu lección, lo vas a ver en la presentación y tú vas llenando los espacios de la lección. ¿Listo? Vamos a empezar. Vamos a leer la introducción. Dice, la primera disciplina espiritual tiene que ver directamente con nuestra relación personal con Dios. Dios desea que tengamos una cita diaria con Él. Y esto implica que esta cita es diaria, es de todos los días vamos a tener una cita con Dios. Vamos a aprender a tener esta disciplina de, de pasar tiempo con Dios. Que esta cita es con Dios. Uh, esta cita la tenemos con el creador del universo. Y haz de cuenta que tú vas a tener una cita con el presidente de tu país o con el presidente de la empresa, con el gobernador, con el alcalde, con alguien importante. Y pues tú te aseguras de llegar a esa cita a tiempo, sin falta, bien presentado, con todo lo que necesites. Pues esta cita es con alguien más que el alcalde, el gobernador, el presidente, el jefe. Es con Dios. Y que si no tienes esta cita diaria con Dios, tu relación con Dios nunca va a crecer. Y no es posible que te relaciones íntimamente con Dios si no pasas tiempo con Él. Así nos pasa con los amigos del colegio. Yo terminé el colegio hace 24 años tal vez, y no, hace 26 años. Uf, mis matemáticas son muy malas. Hace 26 años me gradué del colegio. Y lo que sucedió fue que con algunos de mis amigos me dejé de hablar. Eran mis amigos en el colegio y hoy en día yo no sé en qué andan. Yo no conozco sus vidas. Hace poco hicieron una reunión por los 25 años de graduados y que nos reuniéramos todos para hacer una celebración, una fiesta, ¿no? Entonces eso obviamente incluía trago y todo eso. Y todos querían verse. Y yo dije, pero yo a esa gente no la conozco. Yo la conocí hace 25 años cuando eran unos muchachos en el colegio, pero ha pasado tanto tiempo y yo no me hablo con ellos, yo no sé qué fue de ellos. Eh, no sé quiénes son, realmente no conozco a esta gente. Eso es lo que pasa cuando no alimentamos una relación con una persona. Con el tiempo esas personas se vuelven ajenas, extraños, vuelven a ser desconocidos. Y por eso nuestra relación con Dios debe mantenerse todos los días creciendo. Que nuestro Dios no se vuelva como un desconocido con el cual perdemos confianza. Vamos a orar y vamos a continuar
con esta lección. La introducción también dice, para poder relacionarnos con Dios de manera íntima y eficaz, como sus hijos, debemos disciplinarnos en los siguientes tres aspectos. Y bueno, esto sí ya hace parte de la lección. Vamos a orar. ¿Listo? Señor Dios, te doy gracias por esta oportunidad de grabar este video. Te pido que estés en control de todos los aspectos del sonido, de todo, aún entendiendo que en el momento de grabar este video hay una construcción enfrente y están usando sus herramientas. Pero Señor, que eso no sea un impedimento para grabar. Yo te pido que nos acompañes en esta clase, que uses este video, esta lección en la vida de la persona que lo está viendo, que nos enseñes tres formas diferentes de relacionarnos con tu palabra, cada una de ellas tan importante. Ayúdanos a crecer en cada una de ellas y que tu palabra sea una prioridad en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que debemos hacer con la palabra de Dios es tan simple, es leerla. Es leerla, no es otra cosa. Leer la palabra de Dios, leerla. De pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. Ese es el primer plan. Es tan sencillo como eso. Leer la palabra es el equivalente a comer espiritualmente. Y este es un concepto muy, muy bonito. Vamos a ver un versículo que tiene que ver con eso. Cuando leemos la palabra, nos alimentamos de las promesas y de los principios de Dios. Y piensa que tú te estás comiendo un chorizo de cerdo. Y cuando tú te comes un chorizo de cerdo, pues te estás comiendo la carne de un cerdito que hace unos días andaba felizmente dando vueltas por la pradera, comiendo sus alimentos, jugando con los otros cerditos. Y de pronto lo hemos convertido en chorizo. Y nos estamos comiendo ese chorizo, nos estamos comiendo ese cerdito. Entonces las células, las proteínas que estaban en ese cerdito, ahora entran en nosotros y ahí son digeridas. Y esas células de cerdito ahora se convierten en nuestros músculos y en nuestras células, porque el cuerpo los toma y luego los reparte por nuestra musculatura. Entonces ahora nuestros músculos están formados con lo que era antes músculo de cerdito. El cerdito está dentro de nosotros. Y así pasa con la palabra de Dios. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nosotros espiritualmente digerimos, meditamos en esos pensamientos que son de Dios y ahora los pensamientos que son de Dios se convierten en nuestros pensamientos y así llegamos a pensar como Dios. Mateo 4:4. En Mateo 4:4, el Señor Jesús está hablando con Satanás porque lo están tentando. Búscate el libro de Mateo 4:4. Búscalo, no esperes a que yo lo lea, claro que lo voy a leer, pero búscalo en tu Biblia. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesús enseñó que la palabra de Dios es sustento espiritual, así como el pan es sustento físico. Y podemos ver también Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Hacia el final del Nuevo Testamento, cerca de Apocalipsis, vas a encontrar Primera de Pedro 2:2. Un poquito antes de Apocalipsis te devuelves y ahí está, Primera de Pedro. Capítulo 2 y versículo 2, un versículo importantísimo para memorizar en tu vida. Y nos muestra la sabiduría del diseño de Dios. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren, el gobierno gasta de sus recursos tratando de convencer a las mamás que lacten, que le den pecho a sus niños. Y ahora hay un programa grandote del gobierno pidiéndole a las mamás que por lo menos le den pecho a sus niños por 6 meses, mínimo, porque se sabe que la leche de la mamá es el mejor alimento para un niño. Tiene una gran cantidad de proteínas, tiene una gran cantidad de grasas
Es más, encontraron que es una gran defensa contra el mismo coronavirus. Así que la leche materna es el mejor alimento que puede darse a un niño. Piensen en esto, cuando me entregaron a Isabela, era una niña pequeñita que estaba ahí, cabía en mis manos y no pesaba nada, era muy delicada. Su mamá empezó a darle de su pecho y a los 6 meses ya pesaba, ya era grande, ya había aumentado 2 a 3 veces su peso con el que nació en tan solo unos meses. ¿Qué alimento te da un crecimiento como ese? Ninguno. Además, se sabe que la leche materna pasa las defensas de la mamá directamente al cuerpo del niño y eso hace que lo proteja de las infecciones, de los virus, de las bacterias que la mamá ya sabe manejar. Y Dios equipara la palabra de Dios con la leche materna. Bueno, Dios creó este sistema para que nosotros aprendamos de él. Y es que, fíjense que el niño pone su boca en el seno de la mamá y pasa directamente del cuerpo de la mamá la leche a la boca del niño, completamente estéril, sin que nada en el exterior eh, la contamine. Y por eso hace que este alimento sea tan bueno. Y así Dios nos pide, pégate tú a la palabra de Dios, tú directamente, del corazón de Dios a tu corazón, sin que nada lo contamine. Lee la Biblia. Y así pasarán todos los pensamientos de Dios, pasarán a ti, te darán crecimiento. La protección de Dios te pasará a ti y serás protegido del mal de este mundo por estar en la Biblia. Pero tú tienes que ir directamente a la Biblia. Tú debes leer la Biblia con tus ojos. En este momento de tu crecimiento espiritual, no te recomiendo leer libros cristianos. Lee la Biblia, de donde salen los libros cristianos. No te recomiendo ver videos de prédicas cristianas. Lee la Biblia, de donde salen las prédicas cristianas. Que nada reemplace en tu vida pasar tiempo en la Biblia. Es lo mejor que puedes hacer. A un bebé yo no le puedo dar una bandeja paisa, se indigesta, no está listo para comer la bandeja paisa. Por lo tanto, hay cosas que tú aún no puedes digerir bien. Necesitas crecer leyendo directamente tu Biblia. No vas a encontrar un alimento como ese espiritualmente. Mira Jeremías 15:16. Jeremías, Antiguo Testamento, después del libro de Salmos, encuentras unos libros de los profetas grandes, los profetas mayores. Uno de esos es Jeremías. Entonces ve al libro de Jeremías, después de Salmos, vas a encontrar esos libros grandes. Jeremías en el capítulo 15 y el versículo 16. Dice este versículo, ¿ya llegaste? Yo espero que llegues. De verdad quiero que lo veas en la Biblia. Dos razones. Vas a aprender a usar tu Biblia y también tienes la oportunidad de leerlo con tus ojos, cerciorarte de que yo te estoy dictando la palabra de Dios y puedes aún marcar el versículo si tú quieres. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Como cuando tú vas a un restaurante bien rico y te comes el plato favorito del menú. Así quedó Jeremías. Se comió la palabra de Dios y quedó contento, quedó feliz de haber comido ese plato que él gusta. Cuando yo voy a Bogotá, mi mamá siempre prepara garbanzos porque sabe que ese es mi plato favorito. Y yo, pues cuando voy para Bogotá, voy dispuesto a comer esos garbanzos que prepara mi mamá, eh, 2, 3 platos, lo que me quepa, porque es un gozo comerme ese plato. También cuando vamos a Bogotá aprovechamos para ir a McDonald's. Me gusta McDonald's, yo sé que no es buena comida, yo sé que hay otras mejores, pero a mí me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Y para mí es toda una fiesta ir a McDonald's y comerme una hamburguesa de McDonald's.
Pues bien, es una fiesta ir y leer la palabra de Dios, comerla, recibirla, que quede dentro de nosotros y sea ese gozo y alegría de nuestro corazón. Leer la palabra, comer, comer. Nosotros comemos físicamente 3 veces al día y una persona eh, está diseñada por Dios para que coma constantemente. Nosotros no somos como animales, como una serpiente o como un león que se come una comida enorme y puede durar varias semanas sin comer. No somos así. Nos vamos debilitando mucho cuando no comemos. Estamos diseñados por Dios para comer continuamente. Y si no lo hacemos, nos hace mucho daño. Por lo tanto, eh, espiritualmente debes aprender que debes estar consumiendo la palabra de Dios constantemente, diariamente, tal vez varias veces al día, ¿sí? De varias maneras distintas, porque así estamos diseñados para crecer espiritualmente. Lo esencial es que tú leas la palabra de Dios, que tú estés pasando tiempo en la palabra de Dios. ¿Qué debes hacer para leer la Biblia? Bueno, pues leerla. Es tan sencillo, es tan sencillo. Tal vez quieras comenzar por el Nuevo Testamento, tal vez, pero igual tienes que leerla toda. Pero sí, si quieres comenzar a leerla en algún lugar más cómodo, tal vez sea un lugar del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tal vez es más difícil porque era la humanidad hace 6.000 años, 4.500 años, y la humanidad era muy diferente en esa época, costumbres muy distintas en otro continente, y tal vez no puedas entender todavía mucho de eso, pero no quiere decir que Dios no pueda usar. Dios es un gran maestro y nos va enseñando las cosas a medida que vamos creciendo. Hay cosas que un niño no está en capacidad de entender todavía porque no puede digerir esa información en su mente. Pero cuando crezca, sí la va a poder digerir. Y así Dios te va a ir enseñando. Te recomiendo comenzar a leer el Nuevo Testamento. ¿Y por dónde? Pues lo mismo. Empieza por Mateo y ve de Mateo hasta Apocalipsis y luego comienza en Génesis y luego tómalo por disciplina de ir de Génesis a Apocalipsis por el resto de tu vida. Es lo que llevo haciendo 20 y tantos años. Y Dios lo ha usado. Es lo que Dios quiere, leer toda la Biblia todos los días. Leer, solamente leer. ¿Dónde estoy? Aquí. Segunda cosa que podemos hacer con la palabra, memorizarla, memorizarla. Por eso estas lecciones tienen un versículo para memorizar, para enseñarte esa disciplina, esta costumbre, este hábito de memorizar la palabra de Dios. Esto es guardar la palabra en nuestro corazón. Eso es quedarnos con esas fibras espirituales dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Espérate, me tomo un sorbito de café. Y cuando nosotros estamos eh, estudiando, leyendo la palabra de Dios, vamos a encontrar unos versículos que se vuelven importantísimos para nosotros. Queremos memorizarlos, queremos tenerlos todo el tiempo en nuestra mente. Algunos versículos sobre memorizar la palabra están en Proverbios. Después de Salmos te encuentras el libro de Proverbios. Es el libro que sigue después de Salmos. Y en Proverbios capítulo 2, el versículo 1 dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Cómo guardamos los mandamientos de Dios dentro de nosotros? Aquí, en nuestra mente. Capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Cómo se hace eso? Memorizándolas. Capítulo 4, Proverbios 4, versículo 21. No se aparten de tus ojos.
guárdalas en medio de tu corazón. Guardar la palabra en el corazón. Y el Salmo 119, devuélvete a Salmos y buscas el 119. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate que la razón de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, memorizar esos versículos clave, tiene que ver con poder vivirla, con poder obedecer a Dios, con poder apartarnos del pecado por tener esos pensamientos en nuestra mente. No es solamente leer la palabra de Dios, sino también grabarla en nuestra mente y nuestro corazón. Piensa en esto, ¿cuántos libros te has leído? ¿Te acuerdas lo que dicen? ¿Vives lo que aprendiste en esos libros? No, a menos que hayas tomado atenta nota y que hayas procurado memorizar lo que esos libros dicen. Es igual con la palabra de Dios. Es igual, excepto que la palabra de Dios es un libro que está vivo y que te dice a ti exactamente lo que tienes que vivir. Y cuando Dios te muestra un versículo, bien haces si lo guardas, lo memorizas para poder empezar a vivirlo. Grabarla en tu mente y tu corazón, no simplemente leer. Es un nivel más allá de leer. Comienzas por leer, bueno, vas a encontrar versículos que debes empezar a guardar, a memorizar, porque son importantísimos para ti. Y es el aprendizaje de pasajes bíblicos escogidos, que son claves en cuanto a la vida cristiana. Te aprendes los pasajes, te aprendes las porciones de la Biblia, aprendes los detalles, porque se convierten en fundamentos importantes. ¿Sabes? Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es algo que tengo en mi corazón desde muy pequeño en Cristo. Fue tal vez uno de los primeros versículos que Dios usó para transformar mi vida. En ese momento yo era una persona muy, muy grosera. Yo decía muchas groserías todo el tiempo. Y Dios fue cambiando mi manera de hablar por el accionar de esa verdad en mi vida. Y lo tenía presente todo el tiempo. ¿Saben? Hubo un momento en que básicamente me quedé en silencio y casi ni hablaba. La gente me preguntaba, ¿pero a usted qué le pasa? Usted ya no habla. Pero yo no quería, porque tenía en todo momento en mi mente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y yo no sabía hablar sin groserías. Necesitaba las groserías para hablar porque me había educado de esa manera. Entonces tuve que aprender una nueva forma de hablar y prefería guardar silencio para que ninguna palabra corrompida saliera de mi boca. Lo tenía en mi mente para no pecar contra Dios. Dios transformó mi forma de hablar a una forma en la que puedo dar gracia a los oyentes y he venido creciendo cada año más y más en esta área en mi vida. Um, pero esa es la razón para estar memorizando versículos. Esa es la razón, poder vivirlos. Cuando el Señor Jesucristo fue al desierto, y ya leímos una de esas tentaciones, Satanás quiso tentarlo. Y la defensa del Señor Jesucristo fue la palabra de Dios. ¿Qué tal si vamos ahí a Mateo? Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a anotar algunas cosas de las tentaciones que sufrió Jesús. Vamos a mirar. Satanás lo tentaba y Jesús respondía a esa tentación. En el 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una cita que está en Deuteronomio 8:3. Esto no fue algo que dijo Jesús porque se le ocurrió. Es algo que Jesús sabía que estaba en Deuteronomio 8:3 y lo citó de la palabra de Dios. Fíjate en el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es una cita de Deuteronomio 6:16.
Está citando la palabra de Dios. Y mira el 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es una cita de Deuteronomio 6:13. El Señor Jesús, que conoce muy bien su palabra, porque Él es el verbo, Él es la palabra, citaba la palabra de Dios para defenderse de las acechanzas y las tentaciones del enemigo. La palabra de Dios es la mejor arma del creyente para defenderse en el momento de la tentación. Satanás puede con uno, pero no puede con la palabra poderosa de Dios. Hay una serie de citas que tú debes considerar y vamos a mirar Hebreos 4:12. Hebreos, al final del Nuevo Testamento, no exactamente al final, un poquito antes del final, encuentras el libro de Hebreos. Capítulo 4 y versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. La palabra de Dios es algo que tú puedes vivir, que tú puedes poner en tu vida diaria y además es eficaz. Fíjate, la palabra de Dios es eficaz. Sirve para tu vida. Es algo que no te va a fallar porque es eficaz. En 2 de Corintios está antes, despuesito de Romanos, 2 de Corintios 10, versículos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, no te puedes defender contra Satanás y sus tentaciones y este mundo y sus ataques. No te puedes defender con un revólver, con un cuchillo, con un machete. No. Mira lo que dice. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son espirituales, es la palabra de Dios, pero son poderosas en Dios para destruir el ataque del enemigo. Y Efesios 6, del 10 al 17, nos habla de la armadura de la fe, en donde la espada de Dios es nuestra arma para defendernos. La espada de Dios, la palabra de Dios es el arma con la que nos defendemos. Así que la palabra es la mejor arma del creyente para defenderse. Vamos a mirar ese versículo de Efesios 6. Ve a Efesios, un poquito más adelante de Corintios, pasas unas hojas y ahí vas a llegar a Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Mira la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra la gente, es una lucha espiritual contra seres espirituales y debemos usar armas espirituales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. La palabra de Dios nos guía a toda justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio está en la palabra de Dios. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, la palabra de Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si quieres estar firme en esta batalla espiritual, vas a tener que tener la palabra de Dios en tu mano. Y vas a tener que memorizar esos versículos para poder luchar espiritualmente cuando andes ahí en el mundo y te enfrentes a la tentación, te enfrentes al mal
y tengas que tomar una decisión, qué bueno que la palabra de Dios esté en tu mente y en tu corazón y puedas actuar conforme a lo que has aprendido. Para eso memorizamos algunos versículos. Y en tercer lugar, vamos a vamos a meditar en la palabra. Vamos a meditar en la palabra. Esa palabra meditar es rumiar, rumiar como las vacas. Ustedes han visto cómo comen las vacas, ¿no? Comen su pastico y se la pasan masticando todo el tiempo. Sabemos que ellas tienen 4 estómagos, pasan al primer estómago, devuelven, mastican, pasan al segundo estómago, devuelven, mastican y así sucesivamente. Y esto es lo increíble, comen pasto, ¿no? Comen pasto y pesan 400 kilos, 350 kilos. Un, un becerro son 260 kilos, 280 kilos, comiendo pastico. Increíble, si yo comiera lechuga todos los días, me desaparecería. Mi sistema digestivo no tiene esa gracia. El de la vaca sí, y está rumiando todo el tiempo, masticando, masticando, masticando. Y por eso a punta de pasto puede construir todo ese músculo. Y Dios te pide lo mismo a ti. Mastica la palabra de Dios. No solamente traga entero, pasa derecho, sino mastícala, digiérela. Está guardada, sácala otra vez, dale vueltas, piensa en ella. Esto es masticar y digerir un pasaje que tú has leído. Esa digestión espiritual. Y entonces vas a sacarle mucho provecho y vas a sacar muchísima fortaleza y crecimiento espiritual de los pasajes que tú medites. Es el proceso mediante el cual el significado de nuestras lecturas es asimilado y convertido en fibra moral y espiritual. Las personas que meditan la palabra de Dios, que se sientan a pensarla, a pensar en su escritura, a pensar en su aplicación, a conectarla con otros versículos que ya han aprendido, son personas que crecen mucho más, muchísimo más espiritualmente. Pero claro, te va a requerir sacar tiempo para meditar en tu agenda, porque uno no medita automáticamente, hay que sentarse y meditar y pensar en la palabra de Dios. Sacarle jugo a cada palabra, sacarle jugo a una frase y a un pasaje para mejor provecho espiritual. Tal vez tengas que, tengas que ir a buscar en un diccionario qué significa esa palabra que tú no conocías. Es verdad, la Biblia tiene palabras que no usamos mucho en la actualidad o palabras que nosotros no sabemos qué significan. En Primera de Pedro, tú encuentras una palabra que la usamos cada vez que juega Colombia, la palabra inmarcesible, porque está en el himno de Colombia. Um, y todos cantamos inmarcesible, ¿no? Y no sabemos qué significa. Entonces decimos, no, debe ser algo así como buenísimo, porque ni idea. ¿Cuándo has buscado la palabra inmarcesible en el diccionario? En Primera de Pedro aparece esa palabra inmarcesible y fue a buscarla en el diccionario y quiere decir que no se marchita. Algo inmarcesible es algo que no se marchita. Como una mata de plástico, no se marchita, ¿cierto? Uh, pero cuando ya entendemos lo que significa esa palabra, tal vez la frase donde está esa palabra tiene un nuevo significado, un significado más grande y podemos entenderla mejor y habremos aprendido más de lo que Dios nos está enseñando. Le sacamos más provecho espiritual. Cuando entendemos ese pasaje y lo meditamos y pensamos en los personajes, en lo que han dicho, en lo que han vivido, podemos asimilarlo a nuestra vida y poder entender más lo que Dios quiere en momentos de nuestra vida, porque se asimilan a eso. Eso es meditar la palabra de Dios. El ejemplo, ver una vaca masticar. Ya les dije. Y, perdón.
La meta principal no es solo conocer la palabra de Dios, sino vivirla. Igual que cuando la memorizamos. Es vivirla para la gloria de Dios, siendo obedientes a su voluntad. Y quiero que mires este versículo, Josué 1:8. Josué, Antiguo Testamento, es el sexto libro de la Biblia. Está Génesis, Éxodo. Después de Éxodo vas a encontrar Levítico, después encuentras Números y por último Deuteronomio. Y ahí, después de Deuteronomio, encuentras Josué. Y estamos justo ahí en el primer capítulo, Josué 1:8. Un versículo que te va a gustar. Y te va a gustar tanto y te lo vas a memorizar. Fíjate lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo nos gusta por la última frase que dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y a quién no le gusta que las cosas le salgan bien y que nuestro camino se prospere? ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta y por eso nos gusta este versículo. Dios dice que mi camino prosperará y que las cosas me van a salir bien. Fantástico, esto es el éxito. Pero esta bendición de Dios no se puede alcanzar si no consideramos lo anterior. Tenemos que guardar y hacer conforme a lo que está en la Biblia. Tenemos que vivir las cosas que están en la Biblia. Si nosotros no vivimos las cosas que están en la Biblia, no vamos a poder prosperar nuestro camino. No nos va a ir bien en las cosas. Las cosas no van a llegar a un feliz término y vamos a estar tropezándonos en la vida constantemente, como cuando andamos a oscuras. Por eso necesitamos vivir la palabra de Dios. Ahora, otra cosita, no podemos vivir la palabra de Dios si no meditamos en ella, porque antes dice, sino que de día y de noche meditarás en él, en este libro de la ley. Si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, no vamos a saber cómo vivirla. No vamos a saber cómo poner en acción los principios que están en la Biblia. Hay principios financieros en la Biblia, pero están escritos hace 2000 años, hace 3000 años. ¿Cómo puedo yo vivir esos principios financieros que son la sabiduría de Dios y que se pueden vivir hoy en día, pero en este año? Tengo que meditar, tengo que meditar. ¿Puedo tomar un crédito o no? ¿Puedo recibir una tarjeta de crédito o no? ¿Puedo hacer esta compra o no? ¿Puedo hacer esta inversión, meterme en este negocio, sí o no? Los principios están en la Biblia, tengo que meditarlos, tengo que meditar en ellos. Hay principios para nuestra familia y por los cuales nuestra familia va a ser un lugar de gozo, va a ser una bendición nuestra familia. Pero tengo que meditar en lo que la Biblia dice para poder aplicar esos versículos a mi familia, a mi situación en particular. Si yo no medito la Biblia, no puedo hacerla, y si no puedo hacerla, no tendré ese buen resultado que yo quiero. Y por eso tengo que estar todos los días en la palabra de Dios, sacarle un tiempito de día y de noche, sacar un tiempito y meditar la Biblia. Lo que hicimos ahorita fue meditar este versículo. En la práctica, cogimos este versículo y lo meditamos. Y aprendimos acerca de la importancia de la meditación. Vamos a Santiago. El libro de Santiago, ¿tú te acuerdas dónde queda Hebreos? Hebreos al final del Nuevo Testamento, llegando un poquito hacia Apocalipsis. Después de Hebreos vas a encontrar un libro que se llama Santiago. Vas a buscar el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 22 al 25. Bueno, tú tienes mientras lo encuentras, tú tienes un espejo en tu casa, ¿cierto? Probablemente tengas varios espejos y casi que estoy seguro que en tu baño tú tienes un espejo y te miras todas las mañanas en ese espejo para revisar que cuando salgas a la calle no haya nada ahí que no deba estar, que estés bien peinado,
que no haya nada por aquí, que no haya nada por acá, que todo esté en orden, que todo se vea bien y ahí sí sales a la calle, ¿cierto? Mira lo que dice Santiago 1, del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Está diciendo lo mismo que Josué. Ir a la palabra de Dios es como ir a ese espejo y revisarnos y mirar cómo estamos. Yo me paro delante del espejo y veo, no, ya es hora de afeitarme y me afeito. Ya tengo que peinarme las cejas porque es lo único que me puedo peinar. Entonces me peino y cuando ya este pelito está muy largo, es hora de pasar la maquinita. Si estoy sucio, eh, hago los ajustes, porque esa es la gracia de pararse delante de un espejo. Ahora, cuando te sientes delante de la Biblia, la gracia es hacer los ajustes. Si no, ¿cuál es la gracia de estar aquí? Y, y si tú lo haces y no eres oidor olvidadizo, si haces los ajustes de lo que escuchaste en la Biblia y haces eso, serás bienaventurado. Lo mismo que Josué. La gracia es ir a vivir la Biblia. Por eso meditamos en la palabra de Dios. Así que si tú quieres sacarle provecho a la Biblia, sacarle provecho a la palabra de Dios para tu bienestar, para tu bendición, yo te aconsejo que empieces a sacarle tiempo a leerla y comienza a leerla. Saca tiempo a memorizar los versículos, tal vez ponlos en un papelito y vas cargando ese papelito hasta que memorices el versículo, los versículos que más te gusten y por supuesto los del discipulado. Y saca un tiempito para meditar en los versículos. De pronto, puedes meditar en los que estás memorizando. Es una buena idea. De pronto hay un pasaje que te gusta y saca un tiempo para meditar y anotar en un cuadernito las conclusiones de tu meditación. Tu crecimiento espiritual va a ser tremendo, va a ser muy grande. Vas a sacar músculo espiritual y Dios te va a dar muchas bendiciones por tener ese crecimiento espiritual. Vamos a concluir la lección. Esta lección dice, cuando nos alimentamos de manera equilibrada, leyendo, memorizando y meditando, también viviremos una vida cristiana equilibrada, saludable y exitosa. Es sabio disciplinarnos fielmente en cada uno de estos aspectos, entendiendo que nuestra meta final es relacionarnos con Dios a través de su palabra. Así nos volveremos creyentes maduros y fuertes para el servicio y la gloria de Dios. Bueno, buenísimo que ya estuvimos aprendiendo lo que tienes que hacer con la Biblia. Ahora está en tus manos ponerte a hacer esto. Saca el tiempo, lee tu Biblia. Esta es ahora tu responsabilidad, convertir esta disciplina en algo real en tu vida. Te va a dar muchísima bendición. Tu maestro te va a contactar para que estén hablando de lo que discutimos en la lección de hoy. Memoriza el versículo de la lección y prepara tu corazón para vivir esta disciplina espiritual. En la próxima lección vamos a hablar de la oración. Recuerda leer la lección siguiente, hacer el cuestionario antes de continuar. ¿Listo? Que Dios te guarde, que Dios use esto en tu vida. Nos vemos en la próxima lección. ¿Listo?